No hay mucho que hacer en la Antártida, excepto el trabajo científico. Podrías mirar la fauna, como algunos simpáticos pingüinos y focas, y podrás ver alguna que otra ballena nadando por ahí. La Antártida es una de las tierras más grandes que existen y que solo está habitada por científicos e investigadores de todo el mundo. Estos excavaron un agujero a través de un hielo bastante grueso para estudiar el aire antiguo y cómo se limpia la atmósfera. Usaron un taladro especial y cavaron un agujero cilíndrico limpio a 140 metros de profundidad. Parte de este hielo puede tener hasta 800,000 años y es un buen indicador de cómo era el clima en el pasado. Es como comprobar los anillos de los árboles para determinar la edad de uno determinado, excepto que es más complicado que eso. Después de cavar sin esfuerzo, decidieron dejar caer algo de hielo al fondo del agujero para ver qué pasaba después. Escucharon unos sonidos realmente inusuales. Se sentía como estar en una nave espacial viajando a través de un montón de obstáculos con muchas rocas chocando entre sí. Los tonos cambiaban a lo largo del rápido descenso del bloque de hielo, desde un tono alto hasta un sonido bajo, parecido a los latidos del corazón. Los científicos se quedaron perplejos cuando escucharon esto por primera vez y dejaron caer más hielo, solo para descubrir que se producía el mismo tipo de sonidos, solo que en diferentes variaciones. No podían saber qué había ahí abajo y, lo que es más importante, por qué se producía este tipo de ruidos. La Antártida cuenta con un buen número de volcanes, muchos de los cuales se encuentran bajo gruesas capas de hielo. Los científicos descubrieron 91 volcanes y afirmaron que podría haber más, lo que podría convertirla en la región volcánica más extensa del mundo. Mientras realizaban las investigaciones científicas habituales, se toparon con numerosas e inconfundibles figuras cónicas bajo tierra. Algunas tenían una profundidad de hasta 3 kilómetros de hielo. Algunos de los picos tenían más de 914 metros de altura y docenas de kilómetros de ancho. Pero en la superficie es tan plano como una hoja de papel. Pueden haber dejado caer ese bloque de hielo dentro de un volcán real sobre el que estaban parados. Pero es poco probable. Aunque la presencia del volcán subterráneo se descubrió por accidente, hay una pequeña posibilidad de que estuvieran realmente sobre uno donde tenían su estación de trabajo. Es más probable que trabajaran en una zona donde el estudio de los climas antiguos es más fácil y menos peligroso que en otros lugares. Recogen muestras de hielo y las estudian en un laboratorio. Es como descubrir un insecto prehistórico incrustado en el ámbar hace millones de años, cuando los dinosaurios recorrían la Tierra. Pero en lugar de bichitos, los científicos estudian el polvo antiguo, las burbujas de aire, las sales marinas, las cenizas volcánicas y cualquier otra cosa que pueda provenir del entorno. Prácticamente pueden saber cómo era el clima durante esa época. Estas muestras del mismo podrían mostrar que la capa de hielo occidental de la Antártida se derritió cuando el clima de la Tierra se calentó. Si lo hizo, es probable que se repita. Eso significaría un aumento del nivel del mar que afectaría a las ciudades costeras y a las pequeñas islas remotas. Pero los científicos no están seguros de que sea cierto, a pesar de algunas pruebas que lo respaldan. El proceso de estudio de las muestras de hielo puede durar una semana o incluso un año, dependiendo de lo que encuentren. Trituran o funden la muestra poco a poco, y al igual que los anillos de los árboles, cuanto más profunda es la capa, más nos remontamos en el tiempo para estudiar las antiguas burbujas atrapadas en el hielo. Los investigadores tienen que aplastar las muestras bajo una campana de vacío, para mantener el aire afuera mientras lo extraen y lo ponen en viales. Existen varios instrumentos y dispositivos para estudiar las muestras de hielo, pero como es tan sensible a los daños, cada medición debe realizarse en una sala limpia para que nada se vea comprometido. Los científicos tienen que llevar trajes adecuados y muchas capas de guantes y ventilarse constantemente. Incluso algo tan pequeño e insignificante como una huella dactilar puede arruinar una muestra. Buscan ciertos patrones para ver los cambios en la composición y la temperatura de la atmósfera, pero dejar caer unos bloques de hielo por un agujero no sería tan malo. La razón por la que hizo un sonido tan peculiar es la misma razón por la que un carro en movimiento suena diferente cuando toca el claxon que cuando está parado. La palabra científica para ellos es el efecto Doppler. Se trata de un cambio evidente en la frecuencia de una onda con respecto a un observador que se mueve en relación con la fuente de la onda. El efecto no significa que la frecuencia del sonido cambie, simplemente se desplaza. Y esto puede decirse de otros tipos de onda, como las del agua y la luz, pero las ondas sonoras son las más populares cuando se trata del efecto Doppler. Así que cuando los científicos dejaron caer ese bloque de hielo por el fondo del agujero, las ondas sonoras volvieron a subir y rebotaron por el estrecho tubo donde perforaron.
Por eso obtuvieron el sonido ¡pum, pum! No olvidemos que este bloque de hielo bajó 140 metros por debajo de nosotros. Los barcos petroleros cavan agujeros en la corteza oceánica que se adentran miles de metros bajo la tierra. El pozo superprofundo de Kola, en Rusia, es el agujero más profundo jamás realizado por el ser humano. Llega a más de 12.200 metros bajo la superficie y tardó casi 20 años en llegar a 12 kilómetros. Debajo de él hay solo la mitad de la distancia hasta el manto. En términos de toda la Tierra, este agujero tan profundo está literalmente arañando la superficie. Este no era un agujero para cavar en busca de petróleo y tampoco estaba en el océano. La perforación se detuvo en 1992 cuando los ingenieros descubrieron que las temperaturas eran 37 grados centígrados más altas que lo que habían previsto. Y entonces se abandonó y ahora solo es un orificio estéril, pero es lo más cerca que hemos excavado del centro del planeta. Lo que da miedo es que algunos de los trabajadores en el sitio podían oír voces que venían de adentro. En Yemen existe un antiguo agujero en Barut, al este del país, en medio del desierto. De hecho, está más cerca de Omán que de la capital, Sana. Este hoyo ha desconcertado a expertos y lugareños. A diferencia de los agujeros de Rusia y la Antártida, esto no fue hecho por el hombre. ¿O lo fue? Hace muchos años que existe, y los lugareños tratan de evitarlo. Ni siquiera les gusta hablar sobre él, ya que afirman que trae mala suerte a quienes lo rodean o a quien pronuncia su nombre. Afirman que fue creado como una prisión para los espíritus, pero muchos descartan esa posibilidad. El orificio tiene 30 metros de ancho y entre 100 y 200 metros de profundidad. También se pueden escuchar extraños sonidos provenientes del interior. Pero, según algunos científicos, el pozo posee poca o ninguna ventilación y apenas tiene oxígeno allá abajo. Así que es poco probable que alguien o algo viva allá abajo. El abismo Challenger en la fosa de las Marianas captó unos gruñidos de tono bajo en marzo del 2016. Algunos de estos gruñidos iban seguidos de chillidos. Captaron estos sonidos en un lapso de semanas, usando un micrófono encapsulado en titanio para que la inmensa presión del punto más bajo de la Tierra no lo aplastara. También tuvieron que bajarlo lentamente, ya que es 1000 veces la presión atmosférica a nivel del mar. Durante 23 días enteros el micrófono grabó los ruidos típicos del paso de las ballenas y de los barcos que navegaban desde arriba, e incluso los estruendos de los terremotos cercanos, pero aún no pudieron determinar qué causaba esos sonidos iniciales. Los investigadores no podían entender si el ruido del fondo de la fosa de las Marianas era causado por los humanos o natural. También querían saber si estos sonidos afectaban a la vida marina, como los delfines y las ballenas, que dependen de la ecolocalización. Todavía no lo saben, pero los científicos calculan que el océano es unas 10 veces más ruidoso que hace 50 años. Con los avances tecnológicos en el transporte marítimo, los submarinos y la construcción submarina, el océano solo lo será más con el tiempo. Las auroras boreales vienen acompañadas de sonidos, de los que nadie habla. Suelen ser audibles cuando éstas están en su presencia más potente. Los científicos siempre han estado desconcertados sobre la causa de los débiles chasquidos y crujidos. A pesar de estar muy por encima de nosotros, usaron unos micrófonos especiales y descubrieron que los ruidos llegaban a solo 70 metros por encima de nosotros, lo que es bastante bajo. Son causados por cargas eléctricas que adquieren fuerza en una región específica de las mismas. Las cargas eléctricas son perturbadas por las tormentas magnéticas que encienden las auroras boreales. Como resultado, algunas chispas diminutas se liberan en la atmósfera causando el débil ruido de crepitación y estallido. La Tierra tiene 3 capas principales. 2 partes del núcleo: el núcleo interno, denso y caliente, y el núcleo externo, fundido. Luego viene el manto. Y luego sigue la fina corteza, la superficie que sustenta la vida tal y como la conocemos. Al menos eso es lo que pensábamos, porque ahora los científicos han encontrado una nueva y misteriosa capa situada en las profundidades del núcleo interno sólido. El núcleo interno de la Tierra tiene aproximadamente 2/3 del tamaño de la Luna y está hecho de níquel y hierro sólido. Es muy caliente. La temperatura en el centro de nuestro planeta es la misma que en la superficie del Sol. Y el núcleo exterior puede alcanzar casi 5.500 grados Celsius. Es difícil explorarlo porque no podemos ir allí. Y es como mirar por una ventana muy sucia de 5.150 kilómetros de metal fundido y rocas. Pero podemos confiar en los experimentos de laboratorio con rocas presurizadas y calentadas, en las señales de las ondas sísmicas y en los modelos informáticos. Cuando se produce un terremoto, envía ondas de choque sísmicas.
Estas viajan por las capas a una velocidad diferente, dependiendo de la dirección que tomen y del material que atraviesen. En el nuevo estudio, un equipo de científicos recopiló un conjunto de datos de 100.000 terremotos profundos. Algunos de ellos se produjeron a más de 100 kilómetros de profundidad. Cuando se produce un terremoto en un lado de nuestro planeta, los científicos rastrean sus ondas a lo largo de todo el recorrido hasta el otro lado. Las ondas cambian cuando llegan al otro lado, por lo que los científicos intentan comprender los materiales por los que han pasado estas ondas. Gracias a los terremotos, han encontrado una nueva capa en el núcleo de nuestro planeta. Usualmente las ondas de choque viajan a lo largo del ecuador, pero abajo se desvían y van en direcciones diferentes, unos 60 grados hacia un lado. Cuando las ondas atraviesan el núcleo interno yendo de norte a sur, estas viajarán más rápidamente que las ondas que atraviesan el núcleo paralelo al ecuador. Es importante entender al núcleo porque este crea nuestro campo magnético, que a su vez protege al planeta de cosas como los vientos solares, que son partículas cargadas procedentes del Sol. En la década de 1960 descubrimos que la Tierra pulsa cada 26 segundos. Es como un reloj, un latido gigante. El suelo tiembla ligeramente, pero casi no lo sentimos. Los investigadores aún pueden rastrearlo. Algunos de ellos piensan que la plataforma continental surge como un enorme rompimiento de olas bajo los océanos. Por ejemplo, la parte más alta del continente norteamericano cae en una profunda llanura abisal. Una teoría dice que las olas golpean este lugar produciendo pulsos regulares. Es como tener todo tipo de tambores. Los golpeas con las manos y accidentalmente das en ese punto que produce ese pum armónico adecuado para hacer sonar a todo nuestro planeta. Si esta teoría es cierta, tenemos suerte de que no haya más puntos como este que puedan hacer temblar a la Tierra. Otros científicos creen que la pulsación se produce porque hay un volcán cerca del punto crítico. La isla de Santo Tomé, en la bahía de Biafra. Caminas, corres, saltas, pero cuando te detienes siempre parece que estás parado. En realidad, te estás moviendo incluso cuando estás perfectamente quieto, porque nuestro planeta está siempre en movimiento. Dependiendo de dónde te encuentres, puedes estar girando por el universo a más de 1.600 kilómetros por hora. Si estás en el ecuador, te moverás más rápido. Digamos que tienes una pelota de baloncesto girando en tu dedo. Revisa el ecuador del balón. Un punto al azar en él tiene que ir más lejos en un solo giro que cualquier punto cerca de tu dedo. Eso significa que el punto situado en el ecuador se mueve más rápidamente. Y la Tierra es un planeta que se recicla todo el tiempo. El suelo que pisamos se recicla. El ciclo de las rocas de nuestro planeta convierte rocas de un tipo en otro. Es un ciclo que sigue y sigue. Las profundidades de nuestro planeta están llenas de magma. A medida que el magma va saliendo a la superficie, se va endureciendo hasta convertirse en roca. Los procesos tectónicos como la actividad volcánica, los terremotos, la construcción de montañas y todos los demás procesos que dan forma a la superficie de nuestro planeta llevan esa roca a la superficie de la Tierra. Cuando la roca está en la superficie, la erosión le da forma y le quita trozos. Esas pequeñas partículas luego son depositadas. Toda la presión que viene de arriba compacta las partículas en rocas sedimentarias, como por ejemplo la arenisca. Y las rocas sedimentarias también pueden acabar a mayor profundidad bajo la superficie de la Tierra. Como hay mucho calor y presión, se cuecen en rocas metamórficas. Pueden volver a la superficie una vez más o incluso acabar siendo erosionadas de nuevo. A veces, las placas de la corteza terrestre se empujan una debajo de otra, y así las rocas pueden volver a transformarse en magma. Hasta ahora solo hemos explorado el 5% del océano. El propio océano, así como la vida que hay bajo el fondo marino, sigue siendo un misterio. Los sedimentos que subyacen a nuestros océanos albergan diferentes microorganismos que existen incluso a profundidades de 2,5 kilómetros bajo el lecho marino. Hay microbios escondidos en las profundidades de las rocas volcánicas del fondo marino de las zonas del Pacífico, ocultos bajo 265 metros de sedimento. Y la biosfera bajo el fondo marino crece con extrema lentitud en comparación con la vida en la superficie. La división celular se produce cada 10 a 1000 años. Algo está cambiando en el eje de la Tierra. Los cambios climáticos y el deshielo de los glaciares, sobre todo en regiones como el Himalaya y Alaska, han hecho que el eje se desplace. Nuestro planeta tiene dos tipos de polos. Los primeros son los polos magnéticos sur y norte. Afectan a cosas como la deriva y la navegación.
El eje alrededor del cual gira la Tierra es otro tipo de polo. Se desplazó un poco a lo largo del tiempo, pero no sabemos exactamente por qué. Y los investigadores se dieron cuenta de que hay masas de agua en movimiento que empujan el eje de la Tierra hacia el este. Tomemos como ejemplo una cuenca de agua. Si la mueves de un lado al otro, el chapoteo hace que el agua mueva su peso alrededor. Algo similar ocurre a nivel planetario. Por muy grande que sea un terremoto, ningún ser humano podría sentir un terremoto en el lado opuesto de la Tierra, aunque algunas personas aseguran que sí. En el 2013, hubo uno cerca de las Islas Kuriles con una magnitud de 8,5. Llegó a unos 650 kilómetros de profundidad. Fue tan fuerte que los habitantes de Australia dijeron que podían sentir el temblor del suelo. Y el terremoto más fuerte ocurrió en Chile, en 1960, con una magnitud de 9,5. La zona de ruptura se extendió desde 500 kilómetros hasta casi 1000 kilómetros a lo largo de la costa del país. Los terremotos con una magnitud de 10 o superior no pueden ocurrir. La magnitud depende de la longitud de la falla donde se produce. Cuanto más larga sea la falla, mayor será el terremoto. Una falla es una rotura en una parte de la corteza del planeta. Tiene rocas a ambos lados y se mueven unas junto a otras. No hemos encontrado una falla lo suficientemente larga como para generar terremotos con una magnitud de 10 o más. Si ocurriera, esta se extendería alrededor de la mayor parte de nuestro planeta. Un terremoto con una magnitud de 12 requeriría una falla más grande que nuestro planeta. Un lado de nuestro planeta se está enfriando más que el otro. La Tierra tiene un sistema que la mantiene caliente por dentro, un interior líquido al rojo vivo en las profundidades de la superficie. Gira y al mismo tiempo genera un campo magnético y gravedad. Así, el núcleo de la Tierra mantiene la atmósfera más cerca de la superficie del planeta. Y la Tierra también absorbe el calor del Sol, sobre todo en la superficie. El calor no se extiende por igual en todas las partes de la Tierra. Un lado del planeta, el hemisferio pacífico, pierde calor más rápidamente que otro, el hemisferio africano. Esto ocurre porque la Tierra atrapa más calor que la superficie bajo el océano. El fondo marino es mucho más delgado que la masa terrestre. Además, la temperatura provocada por el calor procedente del interior de la Tierra es cada vez más baja debido a las enormes cantidades de agua fría que hay sobre ella. Las nubes no son solo unos esponjosos y lejanos trozos de algodón, pesan más de 500.000 kilogramos y ayudan a regular la temperatura de nuestro planeta. Si se toman todas las gotas de agua de las nubes y se sacan a la superficie, se podría cubrir al planeta con una capa de líquido tan fina como un cabello humano. No parece mucho, pero esta agua es de vital importancia para el clima. Tendríamos temperaturas más cálidas si no fuera por las nubes. ¿Sabías que la NASA explora no solo las estrellas, planetas, galaxias o agujeros negros? Es difícil de creer, pero así es. La agencia también trabaja aquí, en nuestro planeta. Entonces, ¿qué ha descubierto en los últimos tiempos? ¿Hay vida bajo el hielo? Mientras analizaban datos recientes, descubrieron algo increíble escondido bajo el hielo de la Antártida. Y este hallazgo no solo cambia lo que sabemos sobre todo el sistema de agua de la Tierra, sino que también puede ayudar a investigar la vida en el espacio. La existencia de la humanidad podría depender de la comprensión de la Antártida y sus secretos. Estos descubrimientos recientes revelan información vital sobre nuestra supervivencia. Pero antes de continuar, veamos cuánto sabes sobre este lugar, en el que solo hay hielo hasta donde tus ojos pueden ver. La Antártida es uno de los 7 continentes del mundo y está ubicada en el hemisferio sur. Es el 5º continente más grande en términos de superficie total. Tiene casi el doble de tamaño de Australia. ¿Quieres ver meteoritos? Ve a la Antártida. Debido a su clima seco, es uno de los mejores lugares para observar el espacio. Pero lo que es aún mejor es que puedes encontrar meteoritos en la superficie del continente. Los científicos ya han extraído unos 45.000 meteoritos del hielo y creen que podría haber otros 300.000. Como no hay muchas rocas expuestas, les resulta fácil encontrarlos gracias a su color oscuro. El ambiente desértico seco también ayuda a preservarlos, aunque hayan caído hace más de 1 millón de años. ¿Te imaginas alguna actividad volcánica en la Antártida? Es difícil, pero este es el lugar donde el fuego se encuentra con el hielo. La mayor parte de la actividad volcánica está en la Antártida Occidental. Los científicos descubrieron recientemente que existen 138 volcanes solo en este sector. ¡Wow! Uno pensaría que la Antártida siempre es fría, pero no.
Sus regiones costeras pueden calentarse hasta los 10 grados centígrados. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo sería la Antártida si no hubiera hielo? Puede parecer inimaginable ahora, pero no siempre estuvo cubierta de hielo. Sin embargo, eso fue hace 34 millones de años. En la actualidad es muy difícil saber cómo sería su superficie si no estuviera helada. Sin embargo, en la NASA se realizaron simulaciones por computadora y se confeccionó el mapa más preciso hasta la fecha. Lo que vieron fue increíble. El continente no es plano en absoluto como parecía. Es bastante accidentado con valles, llanuras onduladas y altas montañas. Pero esto no es nada comparado con lo que descubrieron bajo el hielo. Entonces, ¿qué es lo que había escondido ahí? ¡Redoble de tambores, por favor! La NASA encontró 2 nuevos lagos subglaciales. Y lo que es aún más genial es que vieron estos lagos desde el espacio. ¿Cómo es posible? Si tu respuesta es satélites de alta tecnología, entonces tienes razón. En 2003, la NASA lanzó un satélite llamado IceSat. Midió el balance de masa de la capa de hielo y la altura de las nubes. El satélite también ayudó a crear el mapa sin hielo de la Antártida. En 2010, la Agencia Espacial Europea lanzó el segundo satélite, CryoSat-2, para rastrear los cambios en el espesor del hielo. Luego, en 2018, se lanzó el tercero, IceSat-2, una continuación del IceSat. Midió la elevación de la capa de hielo y el espesor del hielo marino. Era el instrumento láser de observación de la Tierra más avanzado de la NASA y entregó los datos de mayor precisión. Y cuando esto se combinó con los datos de los otros satélites, fue posible detectar estos 2 nuevos lagos cerca de un par de lagos más grandes. Pero, ¿cómo es posible que estos lagos existan? El espesor promedio del hielo de la Antártida es de 1,9 kilómetros. Sin embargo, puede tener más de 3 kilómetros de espesor en algunos lugares, en especial durante el invierno. Entonces podrías pensar que no hay nada debajo, pero la ciencia dice lo contrario. No es fácil ver a simple vista que el hielo que cubre el continente fluye lento y de manera constante en diferentes direcciones bajo la fuerza de su peso. Durante muchos años, los científicos no podían averiguar cómo se producían estos movimientos. Esto comenzó a cambiar en 2007, cuando los datos recopilados por el IceSat proporcionaron información sobre lo que se esconde debajo de la superficie. Primero descubrieron una red completa de lagos de agua de deshielo conectados entre sí bajo las rápidas corrientes de hielo. ¡Y había cientos de ellos! La glacióloga del Instituto de Oceanografía Scripps, Helen Amanda Fricker, pensó que los cambios de elevación medidos por el IceSat ocurren debido a la dinámica de estos lagos. No retienen el agua de deshielo de forma estática. En cambio, se llenan y drenan continuamente a través de un sistema de vías fluviales. Y mientras lo hacen, el hielo de arriba sube y baja. Pero, ¿a dónde drenan? ¡Al océano, por supuesto! ¡Y drenan mucho! Un estudio reciente en el que participó Fricker muestra que el drenaje de un lago vertió 750,000 millones de litros en el océano en solo 3 días. Innumerables misterios sobre cómo funciona la naturaleza aún esperan ser resueltos. Pero haber encontrado los 2 nuevos lagos les dará a los científicos una mejor idea de cuán rápido cambiará la capa de hielo en la Antártida a medida que el clima se vuelva más cálido. Y cómo esto afectará las corrientes oceánicas globales y el aumento del nivel del mar. El ciclo de llenado y drenaje de los lagos también trae como resultado que la capa de hielo sufra grietas. Entonces, la información que encuentren de estos nuevos lagos también les dará una mejor comprensión del daño en la superficie del hielo. También podrán evaluar cómo este sistema de llenado y drenaje influye en la velocidad a la que el hielo se desliza hacia los océanos y mares. Y eso significa que pueden evaluar cómo el agua dulce añadida puede alterar los ecosistemas marinos. Este descubrimiento también puede ayudar a descubrir si hay vida bajo el hielo. ¡Wow! Los científicos perforaron alrededor de 1000 metros de hielo y encontraron que las muestras de agua tomadas de uno de los lagos contenían aproximadamente 10,000 bacterias por mililitro. Un número tan alto es una buena señal, porque eso significa que las aguas heladas también podrían albergar formas de vida superiores, tal vez microfauna, y uno de estos nuevos lagos podría incluso ser su hogar. Pero lo más emocionante es que estos nuevos lagos podrían ayudar a los científicos a comprender si es posible que exista este tipo de vida en otros planetas. Se cree que cualquier forma de vida debajo de la superficie congelada del planeta Marte podría seguir los patrones que se ven en los lagos de la Antártida. Por lo tanto, existe la posibilidad de que se encuentren pistas sobre qué tipo de vida pudo haber existido en el planeta rojo.
Sin embargo, no querrás estar ahí durante el invierno. En nuestro planeta, las temperaturas más bajas están cerca de los menos 90 grados centígrados. En el 2010, por ejemplo, hubo un registro de menos 93 grados centígrados, y es posible que sientas este frío mucho más debido a los vientos fuertes y secos. ¿Sabías que el tamaño de la superficie de hielo de la Antártida también cambia a lo largo del año? En verano tiene 3 millones de kilómetros cuadrados, pero cuando es invierno, crece hasta los 19 millones de kilómetros cuadrados. Sin embargo, a pesar del cambio, en la Antártida se encuentra la acumulación de hielo más grande de la Tierra. Lo siento, Ártico, tú pierdes. ¿Conoces a estos lindos pingüinos? Bueno, ellos son los habitantes de este continente, y no los humanos. La Antártida es tierra de nadie, porque ningún país la posee. Pero, ¿sabes quiénes son sus verdaderos dueños? 5 especies diferentes de pingüinos, focas y orcas. A pesar de las duras condiciones, puedes visitar el continente como turista o investigador. Alrededor de 5,000 personas residen ahí durante el verano, en bases científicas, pero cuando llega el invierno, el número se reduce a 1,000. La capa de hielo de la Antártida constituye el 70% de las reservas mundiales de agua dulce. Imagina qué pasaría si se derritiera. Los niveles globales del mar se elevarían casi 60 metros. Fue a principios del siglo XX. Dos rivales, Robert Scott y Rod Amundsen, emprendieron sus expediciones para convertirse en las primeras personas en la historia en llegar al Polo Sur. La carrera no fue fácil y terminó trágicamente para Scott. Amundsen ganó e instaló su tienda en el polo antes que nadie. Un miembro de la expedición de Scott, conocida como Terra Nova, el geólogo británico Thomas Griffith Taylor, no solo sobrevivió a las duras condiciones, sino que también hizo un descubrimiento inesperado. Encontró una cascada de lo que parecía ser sangre en la base rocosa del glaciar, que ahora lleva su nombre en 1911. A los científicos les llevó más de un siglo descubrir la razón de su escalofriante color. Un equipo de científicos estadounidenses viajó al glaciar Taylor con potentes microscopios electrónicos para analizar su contenido. Estudios previos habían rascado la superficie del enigma carmesí, pero nadie había realizado un análisis a gran escala de su composición mineralógica. Estos investigadores llevaron todo un arsenal de equipos analíticos y detectaron pequeñas nanoesferas ricas en hierro. Estas partículas diminutas, de un centésimo del tamaño de los glóbulos rojos humanos, se originan a partir de antiguos microbios. Florecen abundantemente en las aguas de deshielo del glaciar Taylor. Estas nanoesferas están repletas de hierro, silicio, calcio, aluminio y sodio, y forman una composición única que pinta el agua subglacial de un vivo tono de rojo. Estas nanoesferas no poseen la estructura cristalina habitual de los minerales, por lo que los métodos de detección anteriores no lograron localizarlas. Las profundidades gélidas del glaciar Taylor albergan una antigua comunidad microbiana que ha prosperado en aislamiento durante miles o incluso millones de años. Este descubrimiento podría ayudarnos en la búsqueda de vida fuera de la Tierra. El Dr. Ken Levy, un científico de investigación de la Universidad de Johns Hopkins, tiene un impresionante conocimiento en materiales planetarios y en el análisis de muestras marcianas. Decidió averiguar qué sucedería si un astromóvil de Marte aterrizara en la Antártida. ¿Podría averiguar qué hace que las cataratas de sangre sean tan fascinantemente rojas? Entonces, los investigadores simularon un aterrizaje en las cataratas de sangre como si fuera un sitio marciano. Utilizaron técnicas inspiradas en los astromóviles que exploran el planeta rojo. Las muestras que recogieron fueron enviadas a las instalaciones de procesamiento de Johns Hopkins. Allí Levy desató el poder de la microscopía electrónica de transmisión y reveló las enigmáticas nanoesferas. Llegó a la conclusión de que nuestros métodos actuales de análisis de las superficies de otros planetas con astromóviles se quedan cortos. No pueden desentrañar la verdadera naturaleza de los materiales ambientales, especialmente en planetas fríos como Marte. Estos materiales pueden ser muy pequeños y no cristalinos, lo que interfiere con nuestros métodos de detección. Para captar la esencia de los planetas rocosos, necesitaremos microscopios electrónicos de transmisión. Aún no es factible montar uno en un vehículo marciano, pero podría significar el comienzo de una nueva era en la exploración espacial. ¿Alguna vez has visto una cascada en llamas?
Cada febrero, cuando las estrellas se alinean de manera correcta, las cataratas Horsetail del Parque Nacional Yosemite reciben un cambio de imagen sensacional. Cuando el sol se pone, sus rayos golpean la cascada en el ángulo perfecto, transformándola en un despliegue ardiente de vibrantes tonos naranjas y rojos. No sabemos exactamente quién descubrió este milagro natural ni cuándo. Es posible que los habitantes originales del valle lo supieran, pero lo mantuvieron en secreto. No fue hasta 1973 cuando el fotógrafo Galen Rowe tomó la primera foto conocida de la cascada, que luego hizo pública. Desde entonces, el sitio se ha convertido en una sensación global. Se ha propagado como un incendio por las redes sociales y ha llamado la atención de multitudes lejanas y cercanas. Esta magnífica cascada atrae a cientos de personas cada año, pero solo pueden ver el espectáculo bajo ciertas condiciones. Lo primero es lo primero, la catarata necesita un flujo constante de agua. Si no hay suficiente nieve en febrero, la cascada no tendrá suficiente agua para crear la magia. Las temperaturas deben ser algo cálidas para derretir la nieve durante el día. Si hace demasiado frío, la nieve permanece congelada y el espectáculo de fuego no se produce. En segundo lugar, necesitamos un cielo despejado en el oeste al atardecer. Los rayos del sol necesitan un camino recto para golpear la catarata Horsetail y hacerla cobrar vida. Y dado que el clima en Yosemite cambia mucho, las nubes pueden despejarse mágicamente justo a tiempo para el espectáculo. Si todas las condiciones son las correctas, presenciarás las cascadas de fuego en todo su esplendor durante unos 10 minutos. El misterio de las piedras navegantes del Parque Nacional del Valle de la Muerte en California ha desconcertado a los científicos durante años. Las piedras pesadas parecen tener mente propia y se mueven a través de Racetrack Playa, un lecho de lago seco. Dejan detrás un rastro en el barro agrietado. Había todo tipo de teorías para explicar este fenómeno, desde campos magnéticos y diablos de polvo que son remolinos fuertes hasta bromistas traviesos. Nadie ha presenciado en realidad a estas rocas en acción, lo que aumenta aún más el misterio. En el año 2006, un científico de la NASA llamado Ralph Lawrence entró en escena. Estaba estudiando las condiciones climáticas en otros planetas, pero no pudo resistir el atractivo del Valle de la Muerte y sus esquivas piedras navegantes. Tuvo un momento eureka mientras jugueteaba en la mesa de su cocina con un contenedor de Tupperware. Lawrence llenó el contenedor con agua, dejó una pequeña roca sobresaliendo y lo metió en el congelador. Luego colocó esta construcción helada en una bandeja grande de agua con arena en el fondo y sopló suavemente sobre ella. La roca comenzó a deslizarse a través del agua, dejando un rastro en la arena. Lawrence había estado estudiando cómo el hielo puede hacer que las rocas grandes floten y se muevan a lo largo de las playas de marea en el mar Ártico. Aplicando este conocimiento, él y su equipo de investigación descubrieron que, bajo ciertas condiciones de invierno en el Valle de la Muerte, se podría formar suficiente agua y hielo para hacer que las rocas floten a través de Racetrack Playa con una ligera brisa, y mientras se deslizan, dejan su marca en el terreno embarrado. El río de 5 colores, Caño Cristales de Colombia, tiene el título no oficial del río más hermoso del mundo. Durante la mayor parte del año, parece un río común y corriente. La verdadera magia ocurre entre las temporadas de lluvia y sequías, cuando el nivel del agua es simplemente perfecto. El singular lecho de este río está cubierto por una planta especial y cuando las condiciones son las adecuadas, estalla en un deslumbrante espectáculo de colores. Se distinguen vibrantes rojos, deslumbrantes amarillos y exuberantes verdes, todos mezclándose con el agua azul. Es como entrar a un arco iris viviente con miles de matices intermedios. Este fenomenal espectáculo solo dura unas pocas semanas, desde septiembre hasta noviembre. Durante la temporada de lluvias de Colombia, el río fluye demasiado rápido y profundo, cubriendo el lecho del río y negándole a las plantas la luz solar que necesitan para tornarse rojas. Y en la temporada seca, no hay suficiente agua para sostener la vibrante vida del río, así que tienes que atraparlo en el momento justo. La razón por la que las playas de las Maldivas brillan en la oscuridad en la noche no es un misterio, pero eso no las hace menos impresionantes. Esto sucede
La región volcánica más grande de la Tierra no está en África ni en Japón, sino bajo el hielo de la Antártida. Los científicos encontraron 138 volcanes en su parte occidental, y si deciden despertarse, sin duda lo notarás. Podrían derretir enormes cantidades de hielo que se desplazarían hacia el océano, elevarían su nivel y harían nuestro planeta inhabitable para los humanos. Pero antes de que empaques tus cosas para volar a otro planeta, escúchame. Solo 2 de los volcanes antárticos están oficialmente clasificados como activos en la actualidad. Y se necesitaría toda una serie de erupciones, década tras década, para impactar seriamente al mundo entero. El Monte Erebus, uno de los 2 volcanes antárticos en actividad, ostenta con orgullo el título del volcán activo más austral del mundo. Ha estado en erupción continua desde al menos 1972. Emite columnas de gases y vapor y a veces incluso arroja rocas, y los científicos las denominan erupciones estrombolianas. Una de sus características más impresionantes es un lago de lava en uno de los cráteres de la cima, con material fundido en la superficie. Estos lagos son bastante raros porque necesitan ciertas condiciones para que la superficie nunca se congele. El segundo volcán activo es la Isla Decepción, una masa de tierra con forma de herradura. Es la caldera de un volcán activo que entró en erupción por última vez hace más de 50 años. Los científicos que lo monitorean dicen que no debería descontrolarse pronto. La Antártida también tiene muchas fumarolas, que son conductos volcánicos que liberan gases y vapores al aire. En las condiciones adecuadas, pueden expulsar suficiente material como para formar torres de hielo fumarólico de hasta 3 metros de altura. Los científicos monitorean los volcanes antárticos con sismómetros que detectan cuando la Tierra comienza a temblar debido a la actividad volcánica. A veces, también utilizan tecnología más compleja, pero todo es muy desafiante debido a lo remota que es esta región polar y lo complicado que es llegar allí. Es por eso que nadie puede predecir cuándo uno de los volcanes del continente, que ahora están durmiendo, podría entrar en erupción. Podemos imaginar cómo sería este despertar si analizamos los sucesos de hace casi 20.000 años. ¿Vamos? Uno de los volcanes dormidos de la Antártida, el Monte Takage, tuvo una serie de erupciones y expulsó una buena cantidad de halógenos ricos en ozono en aquel entonces. Algunos científicos dicen que estos fenómenos calentaron el hemisferio sur. Los glaciares comenzaron a derretirse y ayudaron a terminar la última edad de hielo. Para que estos sucesos se repitan, necesitaríamos una serie de erupciones con sustancias ricas en halógenos de uno o más volcanes que ahora están sobre el hielo. Es un escenario poco probable, pero dado que ya ocurrió en el pasado, no es del todo imposible. En cuanto a los volcanes que se ocultan bajo una gruesa capa de hielo, es difícil que sus gases lleguen a la atmósfera. Sin embargo, serían lo bastante fuertes como para derretir enormes cavernas en la base del hielo y producir una gran cantidad de agua de deshielo. La capa de hielo de la Antártida Occidental está húmeda y no congelada en su base, por lo que esta agua de deshielo funcionaría como un lubricante, ya que provocaría el movimiento del hielo superior.
El volumen de agua que incluso un gran volcán podría generar de esta manera es insignificante comparado con el volumen de hielo que tiene encima. Por lo tanto, una sola erupción no marcaría una diferencia. Sin embargo, varias erupciones que ocurren cerca o debajo de cualquier gran corriente de hielo de la Antártida Occidental sí lo harían. Estas corrientes son ríos de hielo que transportan la mayor parte del agua congelada de la Antártida hacia el océano. Si cambian su velocidad y traen cantidades enormes de agua al océano, su nivel se elevará. A medida que el hielo se vuelva más y más delgado, habrá cada vez más erupciones nuevas. Algo así ocurrió en Islandia. El número de erupciones volcánicas aumentó cuando los glaciares comenzaron a retroceder al final de la última edad de hielo. Resumiendo, para que ocurran cambios importantes, varios potentes volcanes que están sobre el hielo llenos de gases con halógenos deben despertarse en unas pocas décadas entre sí y mantenerse activos durante decenas a cientos de años. La Antártida almacena alrededor del 80% de toda el agua dulce del mundo, y si se derritiera toda, el nivel global del mar aumentaría unos 60 metros. Luego tendríamos que buscar un nuevo planeta para vivir. Pero esta es una posibilidad remota. Es más probable que las erupciones bajo el hielo lubriquen los flujos de hielo y arrastren agua hacia el océano, pero no sería el fin del mundo. Un supervolcán extremadamente potente y enfurecido podría lograrlo, y ya ha ocurrido en el pasado. Hace más de 200 millones de años, el mundo pasó por una gran transformación, con no uno, no dos, sino 4 enormes erupciones volcánicas en grandes oleadas. El supervolcán de la provincia magmática del Atlántico Central estuvo entrando en erupción una y otra vez durante 600.000 años. Todo sucedió en Wrangellia, un gran trozo de tierra que solía ser un volcán gigante que se extendía a través de lo que ahora son Columbia Británica y Alaska. Y no fue la lava o la ceniza volcánica lo que arruinó el medio ambiente. La erupción hizo que los niveles de carbono se dispararan. El planeta nunca volvería a ser el mismo. Esta actividad volcánica podría haber ayudado a que los dinosaurios crecieran de criaturas del tamaño de un gato al... Todos hemos soñado con visitar el Ártico y contemplar las maravillas naturales, los osos polares retozando sobre los témpanos de hielo o las auroras boreales bailando en el cielo. Pues bien, siento decírtelo, pero tampoco la Antártida será visitada por turistas en un futuro próximo. ¿Por qué? Averigüémoslo. En primer lugar, ¿dónde queda la Antártida? Está situada en el hemisferio sur, concretamente en el Polo Sur. La rodea el océano Antártico y la mayor parte del continente está cubierta de hielo, lo que la convierte en uno de los lugares más remotos y gélidos de la Tierra. ¿Has conocido alguna vez a alguien que haya ido a la Antártida? Probablemente no. Es uno de los sitios menos visitados del planeta y solo un puñado de afortunados exploradores han viajado hasta allí y han contemplado los glaciares y los campos de hielo. Créeme cuando te digo que la fauna y los paisajes son de otro mundo. Pero, ¿por qué no conviene viajar a la Antártida? Bueno, para empezar, el medio ambiente es increíblemente frágil y puede dañarse con facilidad. Además, no hay poblaciones humanas nativas en el continente, por lo que tu viaje sería básicamente como visitar una isla deshabitada. Y no olvidemos que es uno de los destinos más caros. A pesar de todo, la Antártida no está vigilada como una fortaleza, sino que existe un acuerdo internacional llamado Tratado Antártico. Este tratado se negoció para impedir cualquier actividad no deseada en el continente y les prohíbe a los Estados miembros que realicen algunas pruebas allí. Pero la razón principal por la que no podemos entrar así como así en la Antártida es que tiene un ecosistema delicado que necesita protección. El tratado establece que la Antártida debe utilizarse únicamente con fines pacíficos y debe estar libre de cualquier actividad humana que pueda dañar el medio ambiente.
Los científicos aún están aprendiendo sobre el ecosistema único del continente y nuestra actividad y las máquinas podrían alterar el delicado equilibrio que existe allí. Si aún tienes ganas de ir a la Antártida, conseguir el permiso no es precisamente algo sencillo. Hay que llenar unos formularios especiales y solicitar la autorización correspondiente. Una vez allí, tendrás que seguir unas estrictas directrices para proteger el medio ambiente, como no molestar a la fauna ni llevarte recuerdos como rocas, plantas o animales. Pero, ¿se puede vivir en la Antártida? Aunque no haya leyes que prohíban residir allí de forma permanente, se trata de un entorno inhóspito e inadecuado para la vida humana. Las temperaturas pueden alcanzar los 60 grados bajo cero, lo que hace casi imposible que alguien sobreviva sin el equipo y la experiencia adecuados. Además, la tierra más cercana está a más de 1.600 kilómetros, por lo que sus habitantes están completamente aislados del resto del mundo. Quién sabe, quizá algún día tengamos la oportunidad de visitar este continente único y fascinante, pero hasta entonces, admirémoslo desde lejos. Pero ahora hablemos un poco sobre el descubrimiento de la Antártida. A diferencia de otros lugares que ya estaban habitados, la Antártida nunca tuvo una población humana nativa. Los antiguos filósofos griegos tuvieron alguna idea sobre el continente y lo llamaron Antarctos, que significa opuesto al oso. Los osos a los que se refiere no son los polares, sino las constelaciones de la Osa Mayor y la Osa Menor que solo pueden observarse en el hemisferio norte. En consecuencia, el término significa lo contrario de la Tierra del Oso. A finales del siglo XVIII y principios del XIX, los barcos balleneros y cazadores de focas se aventuraban más al sur al doblar el Cabo de Hornos, en la punta de Sudamérica. Se sabía que ir más al sur significaba a menudo enfrentar vientos más fuertes, pero también existía el riesgo de chocar con hielos flotantes de todos los tamaños, y los vientos y los mares podían resultar peligrosos para el barco y la tripulación. El capitán James Cook fue el primero en cruzar el Círculo Polar Ártico el 17 de enero de 1773 en la región del Mar de Ross. Llegó aún más lejos un año después, y aunque no avistó tierra, se acercó a 80 kilómetros y vio depósitos de roca retenidos en icebergs, lo que indicaba la existencia de una tierra más al sur. Se considera que el primer avistamiento de la Antártida tuvo lugar en enero de 1820 durante el viaje de dos barcos al mando del capitán Fabian Gottlieb von Bellinghausen, en el marco de una expedición exploratoria de 2 años alrededor del mundo para descubrir nuevas tierras. Los barcos del capitán fueron los primeros en cruzar el Círculo Polar Ártico desde Cook. El primer desembarco indiscutible en la Antártida no se produjo hasta mucho más tarde, el 24 de enero de 1895 en el Cabo Adair, durante el viaje ballenero del buque Antarctic dirigido por Henrik Ball. Un pequeño bote con 6 o quizás 7 hombres a bordo desembarcó en condiciones de calma. Ahora puede que resulte difícil de creer, pero la Antártida es un desierto. Con todo ese hielo, uno pensaría que es como un paraíso invernal con peleas de bolas de nieve y chocolate caliente todo el día. Y es que cuando pensamos en desiertos, nos imaginamos camellos, cactus y gente luchando por encontrar agua. Pero en la Antártida, la historia es totalmente distinta. Lo difícil no es encontrar agua, sino algo que no esté cubierto de hielo. Y la precipitación media ha sido de poco más de 1 centímetro en los últimos 30 años. Esas son unas gotas de lluvia comparadas con lo que estamos acostumbrados. Técnicamente, no son las dunas ni el calor abrasador lo que hace que un desierto sea, un desierto. Es la falta de precipitaciones. Pero no te alarmes, si alguna vez te encuentras perdido en la Antártida, no tendrás que preocuparte por pasar sed. Eso sí, asegúrate de llevar una chaqueta y unos guantes porque hace suficiente frío como para convertirte en un cubito. La Antártida no solo es uno de los lugares más secos de la Tierra, sino también el más frío, el más ventoso y el más alto. Los pingüinos y los científicos de la Antártida se encuentran a veces en un aprieto cuando se trata de medir el tiempo. A diferencia del resto de los habitantes de este gran planeta azul, en el sur de la Antártida no hay uso horario. Todas las líneas de longitud confluyen en un único punto en el polo sur, por lo que es difícil saber qué hora es. Ahora puede que estés pensando, pero ¿cómo llevan los científicos e investigadores la cuenta del tiempo allí? Buena pregunta. Usualmente se ajustan a la zona horaria del país del que parten. Sin embargo, con estaciones de todo el mundo en la península antártica, a veces se producen situaciones algo confusas. Imagínate intentar coordinar algo con los países vecinos sin despertarlos sin querer en mitad de la noche. Y puede que pienses que no hay mucho que puedas sobrevivir en un lugar donde la temperatura es extremadamente fría, el sol apenas aparece y el viento puede arrastrarte más rápido que una planta rodadora. Pues bien, como en muchos rincones de la Tierra, la vida también encontró un camino en la Antártida. Lo creas o no, este continente helado bulle de actividad. Es el hogar de miles de millones de krill,
que a su vez atraen a montones de focas y más pingüinos de los que puedas imaginar. Pero no te dejes engañar por su aspecto tierno y adorable. Los pingüinos son los mejores nadadores, con cuerpos hidrodinámicos que les darían envidia a los ganadores de medallas olímpicas. Bajan a tierra para reproducirse y relajarse, pero su verdadero talento consiste en robarse piedritas unos a otros y construir refugios para mantenerse calientes. La Antártida también alberga a la especie de pingüino de mayor tamaño. Se llama pingüino emperador. Estas criaturas no vuelan, pero eso no significa que no puedan saltar. De hecho, algunos de ellos pueden saltar hasta 3 metros. Y no nos olvidemos de las focas, con sus cuerpos peludos y sus cantos característicos. Estos mamíferos marinos están protegidos por el Tratado Antártico y prosperan también en las frías aguas del Océano Antártico. Pero las verdaderas estrellas del espectáculo son las ballenas. Durante el verano antártico, estos enormes animales aparecen en tropel para alimentarse del abundante krill, y se arma un verdadero buffet para ballenas. En mayo del 2024, unas impresionantes auroras que adornaban el cielo nocturno demostraron todo el poder que las tormentas solares emiten como radiación. Pero a veces nuestro Sol hace cosas mucho más destructivas. Estoy hablando de los eventos de partículas solares. Se trata de explosiones de protones que provienen directamente de la superficie del Sol y que pueden dispararse como gigantescos reflectores cósmicos. Según los registros, un evento extremo de partículas golpea la Tierra cada 1000 años. A menudo causa daños graves en la capa de ozono y aumenta los niveles de radiación ultravioleta cerca de la superficie de nuestro planeta. Afortunadamente, el campo magnético de la Tierra actúa como un poderoso capullo protector, rechazando la radiación cargada del Sol. En su estado normal, este campo funciona como un gigantesco imán de barra, con líneas de campo que se elevan desde un polo, rodean el planeta en un bucle y caen en el otro polo. Este patrón a veces se denomina pomelo invertido. Esta orientación vertical del campo magnético de los polos permite que algo de radiación cósmica ionizante atraviese el campo y llegue hasta la atmósfera superior. Allí interactúa con moléculas de gas y produce el brillo que conocemos como auroras. Pero con el tiempo, la burbuja protectora de la Tierra cambia. En el último siglo, el polo magnético norte se movió a través del norte de Canadá a una velocidad de aproximadamente 40 kilómetros por año. Además, se debilitó en más de un 6%. Aún más sorprendente, según los registros geológicos, ha habido lapsos que duraron siglos y milenios en los que el campo magnético de nuestro planeta era súper débil o estaba casi ausente. Pero hablaremos de esos tiempos trágicos más adelante. Es fácil imaginar cómo se vería nuestro planeta sin su burbuja protectora si miras a Marte. El planeta rojo perdió su campo magnético global hace mucho tiempo, y una vez que este campo desapareció, la mayor parte de la atmósfera de Marte también se desvaneció. En mayo de 2024, un fuerte evento de partículas solares golpeó el planeta. Interrumpió la operación de la nave espacial Mars Odyssey y elevó los niveles de radiación en la superficie del planeta rojo a unas 30 veces más de lo que una persona recibe durante una radiografía de tórax. La atmósfera exterior del Sol emite constantemente un flujo cambiante de electrones y protones, conocido como viento solar. Al mismo tiempo, la superficie de la estrella también produce ráfagas de energía, principalmente de protones, durante los eventos de partículas solares. Estas ráfagas de energía están relacionadas con las erupciones solares, explosiones muy poderosas de radiación electromagnética que duran desde minutos hasta horas. Los protones son mucho más pesados que los electrones y transportan más energía. Por eso pueden alcanzar niveles más bajos de la atmósfera terrestre y excitar las moléculas de gas en el aire. Estas moléculas excitadas emiten rayos X invisibles a simple vista. Docenas y cientos de eventos de partículas solares relativamente débiles ocurren durante cada ciclo solar. Ahora hablemos de los ciclos solares por un minuto. Desde la distancia el Sol parece estar tranquilo y estable, pero si te acercas verás que su superficie está hirviendo y agitándose. Se transforma de un uniforme océano de fuego a un caos de plasma distorsionado y vuelve a hacerlo en un ciclo repetitivo.
Aproximadamente cada 11 años el campo magnético de nuestra estrella se enreda. Imagina una bola de ligas muy enrollada. Así es como se ve en esos momentos, y luego en un punto se rompe y se da la vuelta por completo y convierte el polo norte en el polo sur y viceversa. Justo antes de este suceso, el Sol intensifica su actividad, empieza a expulsar enormes cantidades de plasma ardiente, emite potentes corrientes de radiación y se le forman manchas del tamaño de planetas. Este periodo recibe el nombre de máximo solar. Es una época bastante peligrosa para la Tierra, ya que es golpeada por tormentas solares. Tales tormentas tienen el potencial de interrumpir las comunicaciones y dañar la infraestructura eléctrica. Aún peor, las tormentas solares pueden dañar a los astronautas que trabajan en el espacio e incluso hacer que los satélites se caigan hacia el planeta. Al finalizar el ciclo, disminuye su actividad hasta el mínimo solar y luego comienza un nuevo ciclo. Pero volvamos a nuestros eventos de partículas solares. Los investigadores han encontrado rastros de eventos solares extremadamente fuertes que han ocurrido a lo largo de la historia de la Tierra, y algunos de ellos fueron miles de veces más potentes que cualquier cosa que nuestros instrumentos modernos hayan registrado. Tales eventos extremos de partículas solares ocurren cada pocos milenios. El más reciente fue alrededor del año 993 de nuestra era. Más allá del efecto inmediato que tienen, los eventos de partículas solares pueden empezar una cadena de reacciones químicas en la atmósfera superior, y estos procesos a menudo conducen a la disminución del ozono, lo cual no es bueno. El ozono absorbe la radiación UV solar, que puede dañar no solo nuestra vida, sino también el ADN de los seres vivos. Además, cambiar las cantidades de ozono en la atmósfera impacta sobre el clima. En un estudio reciente, los investigadores utilizaron grandes modelos computacionales para examinar cómo los eventos extremos de partículas solares afectan a la Tierra. Descubrieron que si un evento de protones solares llega durante un periodo en el que el campo magnético de nuestro planeta es muy débil, los daños en la capa de ozono podrían durar 6 años y el nivel de radiación ultravioleta aumentaría en un 25% e incrementaría el daño solar inducido en el ADN en alrededor del 50%. Y al parecer, esta combinación dramática de un campo magnético débil y eventos extremos de protones solares ocurre con bastante frecuencia. Algunos investigadores creen que incluso puede explicar algunos sucesos misteriosos del pasado de nuestro planeta. Por ejemplo, el periodo más reciente de campo magnético débil comenzó hace 42.000 años y duró alrededor de un milenio. Este periodo incluyó un cambio temporal en los polos norte y sur. Durante ese tiempo ocurrieron varios sucesos evolutivos importantes. Por ejemplo, los últimos neandertales desaparecieron en Europa junto con la extinción de la megafauna marsupial en Australia. Sí, tristemente ya no veremos wombats y canguros gigantes. Otro gran suceso evolutivo podría estar también vinculado al campo geomagnético de la Tierra. Los animales multicelulares aparecieron al final del periodo Ediacárico, que comenzó hace aproximadamente 635 millones de años y ocurrió después de un periodo de 26 millones de años de campo magnético extremadamente débil o incluso ausente. La rápida evolución de diferentes grupos animales en la explosión cámbrica hace unos 540 millones de años podría haber estado relacionada también con altos niveles de radiación UV o geomagnetismo. La evolución simultánea de caparazones duros y ojos en múltiples grupos no relacionados tal vez fue necesaria para detectar y evitar los dañinos rayos UV entrantes. Un cambio completo de los polos magnéticos de la Tierra podría tener un gran impacto en el clima de nuestro planeta. Afortunadamente, tales inversiones no ocurren de la noche a la mañana. Todo el proceso se extiende a lo largo de miles de años. Además, aunque el polo magnético se debilita durante la inversión, no desaparece por completo. Es por eso que la magnetosfera continúa protegiendo al planeta de los rayos cósmicos y las partículas solares cargadas.
aunque podría haber una cierta cantidad de radiación de partículas que llegue a la superficie de la Tierra. Los campos magnéticos de nuestro planeta son generados por cargas eléctricas en movimiento. Si algún material permite que estas cargas se muevan fácilmente en él, se llama conductor. El metal es un excelente conductor y lo usamos para transferir corrientes eléctricas de un lugar a otro. En este caso, la corriente eléctrica son cargas negativas llamadas electrones que se mueven a través del metal. La corriente es lo que genera un campo magnético. El núcleo exterior de la Tierra está compuesto de hierro y níquel líquidos. En otras palabras, hay capas y capas de material conductor dentro de nuestro planeta. Corrientes de carga se mueven constantemente a través del núcleo y el metal líquido también se desplaza y circula allí, generando el campo magnético. Este campo magnético a su vez produce algo que se asemeja a una burbuja alrededor del planeta que se llama magnetosfera y está ubicada sobre la parte más alta de la atmósfera. Esta capa protege y desvía la radiación de rayos cósmicos de alta energía, la cual de otro modo sería muy peligrosa para las personas y otras formas de vida de la Tierra. La magnetosfera también interactúa con la ionosfera, la capa de la atmósfera de nuestro planeta que contiene una gran cantidad de iones y electrones libres y que es capaz de reflejar las ondas de radio. La interacción entre estas dos capas y los vientos solares magnetizados es lo que los científicos llaman clima espacial. El viento solar es normalmente suave y no tiene clima espacial en absoluto.